Hoy estamos en tiempos, yo creo que todos de alguna manera sabemos que algo tarde o temprano va a ocurrir. Estamos en tiempos tan convulsionados, con tanta maldad, con tanta delincuencia, con tanta corrupción. Estamos en tiempos donde, como la Biblia dice, el amor de muchos se enfriará. Estamos en tiempos que estamos viendo cosas que nunca se vieron. Y convengamos que muchos de los que estamos aquí pasamos los 50 años, hemos vivido situaciones en el país y nunca ha sucedido lo que sucede ahora y parece algo repetitivo cuando decimos en mis tiempos estas cosas no ocurrían. Y principalmente una de las cosas que mayormente me llama inmensamente la atención, pero inmensamente la atención. De hecho, cuando volví al camino del Señor, ya hace 20 y tantos años, yo me hice una pregunta. Y hice una pregunta a quienes ministraban en el templo donde comencé a congregarme. Y es, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? Porque cuando yo me fui, en un acto de rebeldía, póngale lo que le ponga, ya creo que lo que se tenía que pagar se pagó, mi deuda ha sido cancelada, pero cuando regresé las cosas habían cambiado en sobremanera. No existía más ese amor fraternal, existía el conflicto, los problemas, y una de las cosas que mayormente me llamó inmensamente la atención fue la apostasía que había dentro de la iglesia. Ya no había manifestaciones de los dones del Espíritu, ya no había unidad, simplemente había competitividad, había tirantez, había conflictos, divisiones, envidias, contiendas, disensiones. Y hice esta pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este tiempo? Porque cuando yo me fui había tanta manifestación del poder de Dios. Tanta gloria, las reuniones eran tan gloriosas y no porque específicamente quien estaba predicando se desgargantaba predicando y no llevaba a la gente al poder y a la manifestación del Espíritu Santo, sino que prácticamente quienes predicamos hoy tenemos que empujarlos y a patadas para que entren a la gloria de Dios. Porque cada uno está metido en sus situaciones, cuando no son conflictos en la familia, es problemas matrimoniales, cuando no son problemas económicos, cuando no son problemas existenciales, cuando no es una cosa, cuando no es la otra. Y siempre el causante y el culpable de todo es Dios. Así que cuando entramos al templo, nos olvidamos de ese principio, de ese pasaje que dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y hoy estamos hablando de un gran avivamiento, pero una de las conferencias que dimos, ese avivamiento comienza de manera individual, porque no todos tienen ese deseo, no todos tienen ese propósito de encontrar y ver a Dios cara a cara, de tener una verdadera transformación. De hecho, hay muchos que quieren negociar con Dios. Bueno, te doy tal parte de mi corazón, pero esto me pertenece. Te doy tal parte de mi vida, pero esto otro me pertenece. Y siempre estamos tratando de negociar con Dios. Y la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso significa, dame tu vida, dame tu existencia, dame tu... Pero lo que queremos son las añadiduras de Dios. Y hemos encontrado la iglesia como un hospital donde venimos a sanarnos y luego de un proceso de sanación nos vamos del hospital y seguimos haciendo nuestra vida. Como en cierta oportunidad me tocó pasar una enfermedad muy crítica, artritis reumatoidea crónica, y estuve en un hospital que es uno de los mejores de la ciudad de La Plata, donde me trataron con tanto respeto y con tanto amor, pero podía ver gente que llegaba a darse oxígeno por el exceso de fumar. Por el exceso de fumar, gente que apenas respiraba por el exceso de fumar, y usted veía que le liberaban los pulmones, le daban oxígeno, pero esa persona cuando salía afuera lo primero que hacía era prender un cigarrillo. Y yo decía, estamos todos locos.
Y hay personas que son así. Vienen a la iglesia, reciben un aire de parte de Dios, pero cuando salen vuelven a agarrar el cigarrillo. Entonces, eso es un verdadero avivamiento. La palabra avivamiento significa otra cosa, pero antes del avivamiento debe haber un despertar. Y el despertar significa juicio. Y juicio significa que se pone en evidencia, como dice la Biblia, los secretos muy guardados que serán revelados. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de que lo oculto sale a la luz. Cuando hablamos de avivamiento, hablamos de que entramos en una toma de conciencia de nuestra situación y entendemos el por qué estamos como estamos. Pero el avivamiento no suele ser general, sino puede ser individual. Entonces, yo quiero comenzar con el libro de San Mateo capítulo 24, verso 3. Ustedes lo van a ver en la pantalla seguramente. San Mateo capítulo 24, verso 3. Dice así: y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero decirles que estas cuatro conferencias van a estar abocadas en el juicio comienza por la casa de Dios, luego las señales de la venida de Cristo y principio de dolores, luego va a ser la tribulación y vamos a enfocarnos en los cuatro jinetes del Apocalipsis y luego vamos a entrar a lo que es la gran tribulación. Tribulación es la ira de Satanás sobre el mundo entero, pero la gran tribulación es la ira de Dios y el juicio de Dios sobre el mundo entero. Entonces, hoy vamos a comenzar con el juicio comienza por la casa de Dios. Y la casa de Dios no es el templo. La casa de Dios no es la estructura, sino que la casa de Dios somos nosotros. La Biblia dice: vosotros sois el templo del Espíritu de Dios que mora en vosotros, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y si alguien destruye el templo de Dios, la Biblia dice: Dios lo destruirá a él. Hablar del templo no es romperle los vidrios al templo, que los cubriría un seguro, pero habla del templo que somos nosotros, el lugar donde se manifiesta el Espíritu Santo, el lugar que debe estar santo, limpio, puro. Yo sé que es una palabra fuera de moda, decir santidad, decir pureza, pero la Biblia dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién entrará a su lugar santo? Ahí habla de un avivamiento, ¿sí? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará a su lugar santo? Tenemos un ejemplo puntual que quien logró eso fue Moisés. Él entró a la nube, subió al monte de Jehová y entró a la nube y estuvo 40 días y 40 noches. Mientras el pueblo estaba armando y haciendo una estatua de un becerro y dijeron: hagámosle la forma que Dios tiene esa forma. Mire lo que dijeron ellos: no conocemos la forma de Dios, pongámosle forma de un becerro, hagamos un becerro de oro y adorémoslo y digamos: por causa de él estamos libres, pero con él volvámonos a Egipto. Y hoy vemos un pueblo que constantemente o se quiere suicidar o se quiere volver al mundo. ¿Te escuchó eso? O cristianos que hablan permanentemente de quitarse la vida o de volver al mundo, o quitarse la vida espiritualmente. Entonces aquí comienza este pasaje diciendo: y él estando en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero si usted lee el contexto de este pasaje, a los discípulos les preocupaba, por eso le dieron un orden. Primero le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá del fin de los tiempos, del fin de la era del hombre, de la segunda venida de Cristo, del juicio de Dios a las naciones, de la venganza del Dios Todopoderoso contra todos los que le han hecho iniquidad? Pero la pregunta es:
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y a qué se refería cuándo serán estas cosas? Porque hay una división. Luego dice, ¿y qué señales habrá de tu venida? Lo primero que a ellos les preocupaba era lo que vemos en el contexto. Allí en el libro de San Mateo 24:2 dice que el Señor entró al templo y cuando salió del templo, esto creó una confrontación y una ira de los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los sacerdotes y los sumos sacerdotes que estaban negociando, lucrando el pueblo, y ellos perdieron el verdadero sentido de que para qué era el templo. En ese momento el templo donde estaba el arca del pacto era una estructura, pero la Biblia dice que ahora el Señor no habita en templos hechos de mano de hombre, sino que Él habita dentro del corazón. Este lugar, la estructura, el salón, es simplemente el lugar donde nos reunimos para estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, y es por eso que dice la Biblia, y Él constituyó. Hago toda esta aclaración porque algunos dicen no hay que congregarse porque el templo soy yo. Sin embargo, la Biblia dice qué maravilloso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, juntos y en armonía, juntos haciendo una melodía. Entonces el contexto de este pasaje, Jesús sale con sus discípulos del templo en el capítulo 24 del mismo libro, dice, ¿veis esto? Y le señala el templo, y en ese momento no era el templo de Salomón, sino era el templo que le había construido el rey Herodes para tener comunión con la religión judaizante. Es lo que se le llama en este tiempo la comunión entre la política, la religión y el ocultismo, se le llama ecumenismo. Habían logrado un ecumenismo tan poderoso que los reyes de la tierra de aquel entonces, a diferencia de perseguir a la iglesia, se habían unido y habían hecho pacto, y eran tan poderosos la religión judaizante que al imperio romano le convenía hacer alianza, de tal manera que esa paz la logró a través de Herodes para construirle un templo. Por eso se le llamó el templo de Herodes. Entonces el Señor se da vuelta y dice, ¿veis esto? Y le señala el templo, y se lo señala delante de todos los que estaban ahí. Y Jesús le dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Usted imagínese, para los religiosos de la época lo que significaba eso era como decir, el diablo mismo se presentó y quiere destruirnos, y al Señor les decían hijo de Belcebú, hijo de Satanás. Ahora, esta profecía siempre la hemos predicado de manera muy chata y muy simplificada, pero toda palabra que aparece en la Biblia, tanto para el pueblo de Israel, también esa palabra es para nosotros como la iglesia de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que nosotros pertenecemos a la fe de Abraham, somos hijos de la fe de Abraham, y el pueblo de Israel son hijos de sangre de Abraham, del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, toda profecía o todo mensaje tiene doble significado para el pueblo de Israel como la nación del Señor, y para nosotros como la iglesia, el pueblo escogido, el real sacerdocio, la nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que lleven fruto y ese fruto permanezca. Entonces esta profecía no solo se relaciona con el templo o el juicio de Dios sobre Israel, que rechazó a su Mesías, porque el pueblo de Israel, dice la Biblia, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad. ¿Qué significa eso? Poder, dunamis, Espíritu Santo, de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí tenemos una relación entre el pueblo de Israel y la iglesia. No olvidemos que
que así como el Señor señaló el templo de Jerusalén, en esta prédica el Señor está señalando el templo, y el templo en este momento, dígale que está al lado, sos vos y soy yo. Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que nos congregamos, que hemos hecho del Evangelio una religión, porque muchos se conforman con la idea de venir el domingo, falta persignarse y seguir la vida tal cual. No hay ningún cambio, ninguna transformación, ninguna práctica de los mandamientos. Los mandamientos son mandatos de Dios para vivir una vida quieta y reposada. La Biblia dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas ya hay la vida, y hay gente que está muerta en su delito y pecado. Entonces, queremos recibir la bendición, pero ni siquiera pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y para pertenecer al cuerpo de Cristo, vuelvo a repetir, tenemos que pasar por el lavamiento de la sangre de Cristo, que nos hace hijos y herederos de las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17? Es un llamado de atención poderosísimo del escritor al libro de Pedro. Dice: porque es tiempo, Primera de Pedro capítulo 4 verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan? Está hablando a la casa. Y ahora usted va a ver que aclara los que no pertenecen a la casa. Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, diga conmigo nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan el Evangelio de Jesucristo? Para obedecer el Evangelio uno tiene que conocerlo. Eso significa que le está hablando a la iglesia. Si el justo, mire qué tremendo, dígale que está al lado, si vos sos justo y hoy estás pasando pruebas y te cuesta, y como dice la Biblia, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta y se vuelve a levantar, y a la iglesia del último tiempo el Señor le dice: aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. El Señor le dice aquí: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí está hablando los de fuera. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien. Esto tiene mucha relación, porque si estamos esperando un avivamiento de parte de Dios, primero tiene que suceder algo que es inevitable. Dice la Biblia que Él se manifiesta en santidad. Él habita en santidad. Diga conmigo: santidad. No estoy hablando ser santulón. Somos seres humanos que vamos camino a una perfección. Somos seres humanos que buscamos agradar a Dios. Pero la pregunta es: ¿verdaderamente buscamos agradar a Dios? ¿Verdaderamente buscamos encontrar ese destino que Dios ha determinado para nuestra vida? ¿O simplemente nos conformamos como somos y vamos a donde vamos siempre y hacemos lo que hacemos siempre y calmamos nuestra conciencia cumpliendo algunos requisitos de la palabra de Dios? Pero la Biblia dice claramente que al cordero hay que comerlo completamente y no un pedazo. En el tiempo de la Pascua, la orden que Dios dio, los que salían en libertad, antes de salir en libertad, tenían que comer todo el cordero. No podía quedar nada del cordero. Decirle al que está al lado: o aceptás a Cristo completamente o directamente no tenés excusa. No hay forma.
La Biblia está para obedecerla. Entonces me encuentro con una realidad, así como el Señor le dijo al pueblo, a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Me encuentro con algunas parábolas que la palabra de Dios se refiere directamente a nosotros, y tenemos en Mateo 12:24, Mateo 12:24 al 48, nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña en tiempo de cosecha. Pero el tiempo de la cosecha todavía no llegó y está creciendo. Está creciendo el trigo, está creciendo la cizaña. Ahora usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver con la iglesia? La Biblia dice que viene el tiempo de la siega y el segador va a segar la tierra, el segador va a segar la tierra y la cizaña la tirará al fuego, que es juicio, y el buen trigo será puesto en el lugar para poder ser estacionado. Ahora, usted fíjese que la parábola del trigo y la cizaña dice que el dueño salió a sembrar buen trigo. Decirle que está al lado, la iglesia comenzó con buen trigo, pero en el proceso de la iglesia se fueron metiendo dentro de la iglesia cizañas. La cizaña, para los que conocen ese arbusto o ese vegetal, no sé cómo quiera llamar, vegetal no es un arbusto, es exactamente igual al trigo, con la diferencia que la cizaña siempre es verde. El trigo se pone amarillo del color del sol. La cizaña, si usted la come, es venenosa y puede darle muerte, pero el trigo es para alimento y para quitar el hambre de los pueblos. Entonces, dice que el sembrador salió a sembrar y toda aquella noche sembró buen trigo, pero luego, cuando empezó a crecer el trigo, empezó a crecer la cizaña. Y al crecer la cizaña vinieron los empleados del señor de aquella finca y le dijeron: Señor, los usurpadores vinieron y sembraron. ¿Quién es el usurpador? El ladrón vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Una de las cosas que yo veo en este tiempo dentro de las congregaciones es hipocresía, falsedad, chisme, crítica, adulterio, fornicación. Veo pedofilia, veo tendencias homosexuales, veo tantas cosas. Y esto no comenzó de ahora, esto tuvo un proceso que se fue metiendo dentro de la iglesia. La iglesia comenzó con esa esperanza viva de que Cristo venía pronto. ¿Qué sé yo? Yo cuando era chico todos los días parecía que el Señor venía. Y entonces cuando uno cree que el Señor viene mañana, uno vive preparándose. Pero cuando uno empieza a decir hay tiempo, entonces se deja estar. Cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña, está hablando que llega el momento de la cosecha, de que veremos al Señor cara a cara, que Él va a sembrar, va a cosecharnos y nos va a llevar a ese lugar tan hermoso que Él ha determinado para aquellos que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero y han vivido una vida de santidad, porque Él dice: sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, dice que cuando pasó el tiempo y empezó a crecer el trigo, vinieron los empleados y le dijeron: pero Señor, alguien tiró cizaña en el medio del trigo. A mí me encanta porque esto tiene una enseñanza que es una enseñanza prioritaria para los pastores. Hay mucha gente que viene y nos dice: pastor, si usted sabe, porque saben que hay discernimiento de espíritu, la cabeza de la iglesia, los ministros, los que estamos en el liderazgo precisamente ministerial, con el manto de la unción, tenemos que tener discernimiento de espíritu. Y algunas personas creen que saludándonos y diciéndonos te amo, nosotros le creemos. Y realmente muchas personas simplemente son lobos vestidos de oveja, personas que tienen dobles intenciones, personas que tienen maldad. Hay personas que vienen a abrazar y usted se quedaría a vivir en ese abrazo. Y hay personas que usted desea salir corriendo porque siente la influencia diabólica sobre esa persona. Yo soy una persona extremadamente familiar. A mí me encanta
abrazar a mis hermanos. De hecho, me costó que se contagiara el presbítero Arsenio, pero ahora estamos ahí a los abrazos y te quiero mucho, y porque sentimos un amor profundo, y así con muchos hermanos de la iglesia. Pero hay gente que tengo rechazo. No dejo de hacerlo, pero iría a bañarme después. Porque realmente veo la maldad, la lujuria y el pecado oculto dentro de esa persona. Dice, pastor, qué duro que se está poniendo esto. Y no se imagine lo duro más que va a seguir. Porque estoy hablando de algo que es fundamental. Usted ya no puede tapar el sol con las manos. Las señales están todas cumplidas. Y la Biblia dice, si el atalaya no toca la trompeta y dice que viene el tiempo, viene el enemigo, el juicio de Dios caerá sobre el atalaya. Y mi mensaje del día de hoy no es pastoral, es apostólico profético. Entonces, cuando vienen, y aquí presta atención y se va a dar cuenta que sí tenemos discernimiento de espíritu, pero tenemos que cumplir lo que dice la palabra. Vinieron los empleados de la finca que no tenían mucha experiencia con respecto a la cizaña. Dijeron, Señor, vayamos y arranquemos la cizaña. Y el señor de la finca dijo, no hagan eso. Ustedes están locos. Porque la estrategia de la cizaña, naturalmente, ese arbusto lo que hace cuando va creciendo, se enriedan las raíces del trigo, y si usted arranca cizaña, siempre la cizaña se lleva buen trigo. Si nosotros asumiéramos la actitud de desmascarar personas que están haciendo daño dentro de la iglesia, seguramente esa persona se lleva 4, 5, 3, 2 o generan una división. Y la ciudad de La Plata se caracteriza porque la mitad de las iglesias fundadas en la ciudad de La Plata pertenecen a antiguas divisiones. Pero sea por envidia, sea por contienda, que el nombre de Dios sea alabado. Después Dios tomará cuenta con cada uno de aquellos que hicieron la división, que son aquellos que la Biblia dice, y los perros estarán afuera. No se refiere a su perrito. No sé si su perrito irá al cielo, no lo sé. Pero que los que son divisionistas, y ¿saben cuando digo esto? Estoy hablando de personas que conscientemente hacen daño a la iglesia. Porque no son, ay, yo no sabía, ay, no me di cuenta, ay, yo no sé, ay, soy un boca floja. No. Son conscientes porque nadie dice algo que primero no lo razona. No es como caerse y tropezar. Yo tengo que elaborar la frase, pensar la frase, darle un fin determinado, un destino apropiado y después lo digo. Es como caer en pecado. Alguien viene y me dice, ay pastor, no sé, no me di cuenta, qué sé yo, me caí arriba del solmier y ahora perdí mi familia. No, Señor, usted lo pensó, lo planificó, primero calentó su cerebro, después calentó su cuerpo y después quiso descalentarlo. ¿Es así o no es así? No sé, caí en tal hotel. ¿Cómo sabía el hotel? Y tuve que reservarlo. ¿Sigo? Hay alguien que diga, sigo paro. No sirvo para imitar a otro. Soy muy personal. Entonces, el señor de la finca dice, no dejen. Mire. Acá usted va a entender por qué los pastores tienen discernimiento de espíritu y usted cree que no. El señor de la finca le dijo a los empleados, déjenlo. Decirle que está al lado, déjalo. Que crezcan creyendo que son trigo. Que crezcan que te están engañando. Que crezcan que vos creés que hablan en lengua. Que crezcan que vos creés que son. Porque cuando llegue el tiempo de la siega, el trigo será llevado al depósito y la cizaña será arrancada y tirada al fuego. ¡Wow! Es por eso que usted muchas veces dice, ¿cómo puede ser que Dios use tanto a tal persona y hace esto, hace aquello, hace lo otro? Primero que usted no está para juzgar a la gente.
Dice la Biblia, cada uno examínese a sí mismo. Porque si vivimos examinando la vida de otro, terminamos tropezando y cayendo en el juego del diablo. Entonces, dice la Biblia que cree ser santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, siga haciendo. Hacé lo que tenés que hacer, pero el pago va a ser para cada uno conforme a sus obras. Entonces, comienza con la parábola del trigo y la cizaña y dice claramente, quédense tranquilos que llegado el tiempo de la siega, decirle al que está al lado, viene el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, viene el tiempo de la cosecha. Los antiguos sembraron la palabra, sembraron el temor de Dios y ahora viene el tiempo de la cosecha. Por su fruto lo conoceréis, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, esto se relaciona también con la parábola de las 10 vírgenes, siempre comparándolo con cuando el Señor le dice a los discípulos, de esto no quedará piedra sobre piedra. Él entró al templo y vio cosas horribles que estaban aconteciendo al punto tal de que sacó un látigo y empezó a hacer un desmán de aquí y de allá, porque se había perdido el verdadero sentido de lo que es la iglesia, de lo que es el congregarse. Está muy bien que tengamos luces y de hecho en la semana vamos a colocar más luces. Está muy bien que tengamos los mejores equipos. Está muy bien que tengamos pantalla LED. Está muy bien que invitemos equipos de cantantes ungidos. Pero nuestra centralidad es que Dios habite en el templo. Si no, no somos nada, absolutamente nada. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Y usted dice, ¿qué tiene que ver con la destrucción del templo? Y hay cosas que el Señor ve y hay cosas que el tiempo las va mostrando. No siempre el templo empezó de la misma manera. Los fariseos no siempre fueron fariseos de los que conocemos nosotros, sepulcros blanqueados. La historia de Josefo cuenta que más de 150 fariseos fueron acribillados y destrozados por proteger la ley de Jehová. Pero el tiempo fue pasando y empezaron a ver los negociados. Empezaron, la Biblia dice, con sus labios ustedes me honran, pero su corazón está lejos de mí. La parábola de las 10 vírgenes hablan de 10 vírgenes que esperaban al esposo. Las 10 esperaban al esposo. Las 10 tenían aceite. Las 10 tenían aceite. Ahora presta atención. Las 10 se durmieron. ¿Cuál es la diferencia? Las 10 se durmieron. Las 10 escucharon, preste atención, las 10 escucharon, ahí viene el esposo, salid a recibirle. 5 de ellas tomaron ese tiempo para arreglar sus lámparas y tener aceite de reserva para el tiempo de la prueba o de la tardanza. Dígale que está al lado. El Señor no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué está queriendo decir con esto? No es que la palabra de Dios no se está cumpliendo. Al contrario, señores, cuando entremos profundamente al libro de Apocalipsis, usted va a ver cronológicamente cómo la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. A partir del año 1948 se desata el movimiento profético y el reloj profético de Dios que nos dice, no pasará esta generación. ¿Y a qué se refiere? Cuando la higuera florezca, es seña que el verano está cerca. Cuando habla de la higuera,
habla de la higuera que Jesús maldijo, y esto se refiere a que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, y está hablando que la higuera es el pueblo de Israel que sufrió la diáspora, la dispersión por todo el mundo. Pero en el año 1948 Israel volvió nuevamente a su tierra, se estableció como una nación libre e independiente, y a partir de ahí empezó el reloj profético. No pasará esta generación. Una generación tarda entre 70 y 80 años, y estamos en los casi 7 años límite finales de una generación. En el proceso de esa generación, la Biblia nos muestra las señales. No hay una sola señal que no se haya cumplido al día de la fecha. De hecho, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos habla acerca de que el calentamiento global va a matar a las personas, que el calentamiento global, dice, la gente andará con los cuerpos ennegrecidos a causa del calor del sol, y ya en este momento hay países que están sufriendo 60 grados de calor y en aumento, los bosques se están encendiendo, prendiendo fuego, gente muriendo a causa del calor, pero la iglesia sigue No le estoy hablando a su consciente. Quiero que interprete esto. Le estoy hablando a su inconsciente. El único que no me va a mentir nunca. Cuando le hablo a su hombre interior, usted va a saber si está en condiciones o no. Su hombre exterior, la Biblia nos dice claramente que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Pero hoy el hombre ha asumido una apariencia, una imagen. No importa lo que soy, importa lo que aparento. Pero una iglesia tiene discernimiento de espíritus, señores. Porque mientras esté el Espíritu Santo, no hay nada oculto que no salga a la luz. La parábola de las 10 vírgenes, las 10 se durmieron. Las 10 pudieron haber sido enjuiciadas, pero 5 de ellas, que fueron prudentes, calcularon que el esposo podía tardarse. Las 10 escucharon, ahí viene el esposo, salida a recibirle. Pero las 5 insensatas se tomaron el tiempo de buscar aceite, porque en vez de correr a proveerse aceite, culparon a las que lo tenían. Usted sabe que el tiempo que ellas tardaron en decirle a sus compañeras, dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga, ese tiempo lo hubieran utilizado para correr y comprar aceite, pero se ocuparon en tratar de colgarse de la santidad de quien es santo. Fueron a buscar aceite, y cuando llegó el esposo, golpearon. Las que fueron prudentes entraron a las bodas, la puerta se cerró, y dice la Biblia que las que quedaron fuera, allí es el llanto y el crujir de dientes. Hay una estructura religiosa que está a punto de romperse. Porque si el Señor no rompe esa estructura que hemos moldeado nuestra vida y se ha encallecido nuestro corazón, nunca puede haber un avivamiento. Y hay un último avivamiento, hay una lluvia tardía del Espíritu que quiere ser derramado, y usted va a notar que eso no es para cualquiera. Primero, Dios tiene que derribar lo que hemos edificado. Tenemos el ejemplo de la parábola de la paja y el trigo. Dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 3, verso 17. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero
y quemará la paja en el fuego, y escuche, que nunca se apagará. Es tan grande la apostasía que existe que cuando hablamos del cielo y del infierno, de la venida de Cristo, de un 100% de personas hay un 20% que cree que Cristo viene. A pesar de que estamos como los días de Noé, a pesar que estamos como los días de Lot. Dice, los días de Lot hablaba acerca de Sodoma y Gomorra. La palabra Sodoma se refiere a sodomía. Dice que los ángeles que vinieron a avisarle a Lot casi fueron violados por las personas de Sodoma. En el tiempo de Noé vieron entrar los animales en el arca, de dos en dos, los que volaban, los que se arrastraban, pero es tan grande la ceguera que dice que ellos no creyeron hasta que cayó el diluvio y se lo llevó a todos. Pero hubo un nuevo comienzo, un nuevo despertar, una relación directa con Dios con una generación, la generación de Noé. Siempre hay una relación. Las 5 vírgenes que entraron a las bodas, ellas disfrutaron de un avivamiento. El trigo fue metido en el lugar que le corresponde junto con el resto del trigo. Entonces, cuando me encuentro con esta realidad, la explicación de Jesús al decirle esto a los discípulos, mire qué tremendo. Mateo capítulo 21, verso 12 al 16. Mateo 21, 12 al 16, lo que dice. Y por favor preste atención, porque esto no solamente puede llegar a tocarlo a usted, sino puede llegar a tocarnos a nosotros como ministros. Entiéndame bien, esta palabra es una palabra profética, apostólica para usted y para mí, y para mi esposa, la pastora Vanessa, y para los ancianos. Porque hay una realidad, o el pueblo se sujeta a una cabeza espiritual que está guiada por la cabeza de Cristo, o el ministerio de la iglesia busca la conformidad de un pueblo que está torcido en pecado y yendo hacia la destrucción. Porque no hay nada más lindo que a usted le digan lo que usted quiere escuchar. Vas a ser llevado a las naciones, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, y estás inmerso en tu pecado, en tu rebeldía, en discordia, en conflicto, en maltrato familiar, robándole a Dios, robándole. Entonces el Señor le dice en Mateo capítulo 21, verso 12 al 16, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Wow. Mira que está al lado, decirle wow. Vuelvo a repetir, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Esto no comenzó allí, comenzó mucho antes. Y esto no comenzó de ahora. Este proceso que está viviendo la iglesia de Jesucristo, este tiempo de apostasía que no nos permite entrar verdaderamente a un último avivamiento, a ese soplido del libro de Ezequiel sobre el valle de los huesos secos. Esto no comenzó de ahora, esto tiene un proceso, y es un proceso de años, de años, de años. En el libro de Ezequiel capítulo 8, verso 12, el pueblo de Israel no fue llevado cautivo porque sí nomás, sino que el Señor habla a Ezequiel y mire lo que le dice. Mire lo que le dice Ezequiel, es tremendo. A mí me encanta porque cuando leo el libro de Ezequiel no solamente me habla de juicio de Dios, sino que me habla de avivamiento.
Porque antes de un avivamiento el Señor tiene que limpiar la casa. Decirle que está al lado, antes de un avivamiento el Señor tiene que limpiar la casa. Antes de un avivamiento el Señor tiene que trillar el lugar y sacar la cizaña, poner evidencia a los pecados ocultos. Antes de un avivamiento el Señor tiene que demostrar que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y no hay cautividad. Entonces Ezequiel, y hay tantos pasajes del libro de Ezequiel, pero tengo que ser breve y no pasarme de 1 hora y media de instrucción. El Señor le dice a Ezequiel, ¿qué ves, Ezequiel? Y dice que Ezequiel vio que la gloria de Dios se elevó entre los querubines. Luego la gloria de Dios se fue al umbral de la casa. Está hablando del templo. Luego de la gloria de Dios se fue a la cima del monte. Y luego la gloria de Dios volvió a su lugar de origen. Y el pueblo de Israel estuvo 500 años sin manifestación del poder de Dios. Pero el Señor le habla a Ezequiel y le dice en el capítulo 8, verso 12 del libro de Ezequiel. ¿Usted me sigue? ¿Está bien? ¿Los estoy aburriendo? Vamos a Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta. Pecá, total, Dios te ama, Dios te bendice, Dios te perdona. Dios no ve nada, Dios es ciego, sordo, mudo y tonto. Ezequiel 8:12 dice que el Señor le habla a Ezequiel y le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto? Si yo le digo a usted, usted seguro que vio algo también. Porque si en este momento hay personas que están llenas del Espíritu Santo, seguro que ya han visto quienes no están llenos del Espíritu Santo. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo y el enemigo me quiere enroscar la cizaña, la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Si alguien viene a generarme división dentro de la iglesia, yo miro su árbol y miro su fruto y miro los míos y digo, no, me quedo con el mío. Entonces el Señor le habla a Ezequiel y le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara pintada de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Qué terrible. Ellos no vieron la visión de Ezequiel, la gloria de Dios abandonando el templo, pero ellos sintieron que la gloria de Dios había abandonado su templo. ¿Cuántos pueden decirme hoy cuando saben que la gloria de Dios no está dentro de tu templo? Pero hoy el Señor te dice, vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Decirle que está al lado, todavía es tiempo aceptable, todavía estamos en tiempo de gracia, todavía la sangre de Cristo sigue lista para limpiarte y para darte una nueva oportunidad. Venid a mí todos los que están trabajando, todos los que están cargados, y en mí podrán descansar. El que es santo no tiene tiempo para jugar al que no lo es, porque el Señor te dice, santifíquese más. Y la Biblia dice claramente, como a las 10 vírgenes, Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera con gozo y he guardado la fe. Y siempre él hablaba acerca de una carrera. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Las 5 prudentes
sabían que tenían que llegar a la entrada del esposo, se tardara o no se tardara. Pero quiero decirte que Él no retarda su promesa, Él está a punto de cumplir su promesa, las señales están cumplidas, el mundo está al borde de una guerra atómica, el mundo está en miseria, en pobreza, el mundo está pidiendo a gritos una solución, y esto dicho por el grupo de los hombres más poderosos del mundo, los reyes de la tierra, dice: necesitamos una salida, venga de Dios o venga del diablo. ¿Has visto lo que ellos hacen en el privado? Ahora, yo digo esto, ¿no? Lo llevo a cada uno de nosotros. ¿Usted creía que Dios no te veía? Lo que haces en tu habitación, lo que haces en lugares ocultos. ¿Y sabe por qué uno hace las cosas en lugares ocultos? Porque sabe que no es lo correcto, si no lo haría evidente delante de todos. Se jactaría. Pero ese mismo Ezequiel que vio la gloria de Dios abandonando el templo, ese mismo Ezequiel que Dios le muestra en visión lo que sucedía en lo privado del pueblo y aún en los ministros que ministraban en la casa de Dios. Dios lo estaba viendo todo. Y entonces ahora, a pesar de eso, me encuentro con el libro de Ezequiel capítulo 37, que el Señor a ese mismo Ezequiel le dice: profetiza. ¿Vio que siempre detrás de un juicio viene un avivamiento? Le dice: profetiza, pero primero le hace tomar conciencia y le dice: ¿qué ves, Ezequiel? Y él dice: veo un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. ¿Sabe que a veces hay día domingo que veo ese valle lleno de huesos secos? Empezando por los que ministramos y terminando por el último de la iglesia. Gente llena de conflictos, llena de problemas. No veo una manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo, que es el que produce gozo, paz, paciencia, bla, 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 bla. Entonces el Señor le dice: ¿qué ves, Ezequiel? Ahora, cuando usted se mira en el espejo, cuando yo me miro en el espejo, porque yo no estoy para juzgarlo a usted, porque yo estoy escuchando esta palabra y esta palabra me está ministrando a mí también. No me creo lo suficientemente santo para señalar a nadie, porque estoy tan ocupado en mi vida espiritual y en la de mi casa que no tengo tiempo para andar mirando la suya. Mi trabajo, mi función es ser el atalaya que dice: Cristo viene pronto, ponete a cuenta, podés vivir un último avivamiento, podés vivir esa cosecha del último avivamiento, podés vivir esa lluvia tardía del Espíritu, o te puede esperar juicio. Lo tremendo es que hoy uno va a un juicio de abogados y el abogado siempre tiene una salida legal, ¿no? Siempre hay una salida legal para todo. Sin embargo, dice la Biblia que en aquel día los libros serán abiertos y serán puestos en evidencia los secretos muy guardados. Tal fecha, 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 tal cosa. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que decía: Señor, pero entonces ninguno vamos a ser salvo. Y Él me dijo: no me malinterpretes. Yo estoy hablando a aquellos que lo que hacen, lo hacen con un corazón sucio. Deliberadamente, que se jactan y se burlan de mi presencia y pisotean mi sangre y blasfeman contra mi Espíritu Santo. ¿Conoce alguno? Ezequiel capítulo 47, 37, vemos un despertar y le dijo: profetiza
A los 4 vientos ven sobre estos huesos secos y vivirán. Y esos huesos se llenaron de carne, de tendones, se unieron cada hueso con su hueso, se cubrieron de ligamentos, de carne, pero aún estaban muertos. Y ahora le dijo: profetiza espíritu sobre esos cuerpos muertos. Todo tiene un proceso. Hoy quizás tenés carne, tenés hueso, pero estás muerto. Pero hoy el Señor sopla sobre vos avivamiento. Sopla sobre vos avivamiento. Se va esa tristeza. ¿Por qué tenés que vivir con esa angustia dentro de tu corazón? ¿Por qué tenés que vivir con esa incertidumbre? ¿Por qué tenés que vivir con el temor al mañana? ¿Por qué tenés que vivir con depresión? ¿Por qué tenés que vivir pendiente de tu felicidad de una persona, una situación o una circunstancia? Cuando mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, entonces yo estoy parado en la roca. Vendrán los vientos, las tempestades, los huracanes, pero mi casa no se mueve porque está sentada sobre un fundamento. Estoy seguro, dice la Biblia, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni poder. Y usted dice: qué locura, que ni la vida, ni la muerte. Claro, para entender ese principio hay que tener el Espíritu Santo. Si no tengo el Espíritu Santo, cualquier soplido me derriba, cualquier situación hace que me divorcie, cualquier problema hace que maldiga a Dios, cualquier situación hace que salte del amor al odio, cualquier situación hace que me quiera suicidar, cualquier situación hace que me empastille, o que caiga en el alcohol o que caiga en la droga, cualquier situación, porque no entiendo que no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y hoy la iglesia necesita la manifestación personal del Espíritu Santo. Sopla sobre estos huesos. Y el que estaba soplando no era 1.000.000 de hombres, era un solo hombre que generó el avivamiento de millones. A veces decimos: Señor, manda a un hombre que mande un avivamiento. Señor, ¿lleviste tu iglesia? No, usted tiene que orar: Señor, crea en mí un avivamiento. Deja de mirar el avivamiento en los demás, porque hoy el Señor dice: he buscado al menos uno que haga vallado y no lo hallé. Ese mismo Ezequiel que hablaba acerca de el juicio de Dios y de que el pueblo decía: Dios no está, ese mismo Ezequiel hablaba acerca de la gloria de Dios saliendo del templo. Dice: y las aguas salutíferas que salían debajo del palacio del rey y su príncipe, esas aguas por donde pasaban traían sanidad a las naciones. En sus veras había árboles frutales. Y el Señor me dijo: Ezequiel, métete 1000 codos. Ezequiel, métete 1000 codos. Y hoy el Señor te dice: no te conformes con mojarte los tobillos, con venir simplemente ser un religioso, porque de esa manera nunca vas a experimentar un verdadero avivamiento, una verdadera transformación. El pueblo de Israel pasó por 2 procesos de destrucción del templo. Espero que hoy el Señor destruya el templo que hemos construido con tanto esfuerzo, con tanta simulación, con tanta apariencia, con tanta religión, porque la casa de Dios será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Ladrón es alguien que roba algo que no le pertenece. La primera destrucción del primer templo fue el templo de Salomón. El corazón de David era construirle una casa a Dios. El corazón de David era construirle una casa a Dios. Él salió un día de su palacio y dice: yo habito en casa artesonada de cedro, y el arca de Jehová está entre cortinas. El arca de Jehová, para los que ustedes no conocen mucho el Antiguo Testamento y no tienen la obligación si nosotros no se lo hemos enseñado, era
un cofre de oro con madera de acacia, con barrales de oro, con querubines enfrentados. Y dentro de ese lugar estaban las tablas de la ley rotas por Moisés, estaba la vara de Aarón reverdecida, estaba un cáliz de oro con maná del cielo, pero dentro de ese lugar estaba lo que se le llamaba la Shequina. Y Shequina era la presencia de Dios. Dios no se podía manifestar en cualquier lado, porque se moría todo el mundo. Dios se manifestaba en el alto monte. Dice la Biblia que el Señor en otro tiempo se manifestó en el alto monte, otro en Jerusalén, pero hoy Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Qué gran bendición que tenemos en este tiempo, que no tenemos que hacer absolutamente más que entregar nuestra vida para que el Espíritu Santo, el que estaba entre querubines, pueda tener su Shequina dentro de nosotros, su presencia. Entonces el Señor te va a decir: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos hay acá que pueden decir verdaderamente que descansan? Que se acuestan, como decía el salmista: yo me acosté y dormí tranquilo porque el Señor me sustentaba. ¿Cuántos podemos decir: estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Cristo? ¿Cuántos podemos decir: esto va a pasar? ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que soy más que vencedor por medio que me amó primero. ¿Cuántos podemos decir que estamos viviendo y experimentando en primera persona lo que dice la palabra de Dios, y no simplemente salir enojado porque lo único que escuchamos los días domingos es historia de hombres que conocieron a Dios, pero yo no tengo la más pálida idea de quién es? Pero hoy el Señor me dice que te diga: sopla, sopla, profetiza. Primero le dijo profetiza y después le dijo sopla. A un solo hombre contra toda una nación. Está bueno porque hasta hace minutos atrás él podía decir: no he hallado uno, pero parece que acá halló uno, Ezequiel. ¿Y dónde lo halló? Dígame dónde lo halló. Dice: y estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, y los cielos se abrieron y tuve un avivamiento, una manifestación de Dios. A veces creemos que el avivamiento viene porque pude cambiar el auto. Vaya que no. La Biblia dice que Juan estaba en la isla de Patmos y estaba en el día del Señor, una isla donde se comían entre ellos, donde con 90 y tantos años lo habían dejado para que se muera ahí, y de golpe escuchó una voz detrás de él que le dijo: yo soy el alfa y la omega, soy el primero y el último. Y cuando le vi, caí como muerto, y él puso su mano sobre mí y me dijo: no temas, no morirás, sino que vivirás. ¡Wow! Cuando pasamos la prueba y entendemos que yo estaré contigo, entonces el primer templo comenzó con un buen sentimiento. ¿Sabe cuál fue el buen sentimiento? Un corazón honesto. David, de su corazón, él dijo: yo quiero construirle una casa a Dios. Él entregó parte de los materiales, entregó los planos, construyó Salomón la casa, pero esa casa nunca se llamó casa de Dios, sino hasta el día de hoy se le llama el templo de Salomón. Nunca puede haber un avivamiento si cambiamos el nombre de Jesús por el nombre de un ministerio, el nombre de un hombre, el nombre de una mujer, y le damos la gloria a un hombre, a una mujer, a un ministerio. Nos hemos olvidado que Él dice: yo soy un Dios celoso. Y a medida que el tiempo va pasando, la gente más va adorando a las personas que sirven a Dios.
cuando tienen que adorar a aquel que usa las personas, que para lo único que estamos es para guiarlos, pero somos como ustedes. Todos los días tenemos que luchar para mantener nuestra comunión con Dios. Yo puedo fallar, ellos pueden fallar, pero Dios permanece para siempre. Siga a Dios, busque a Dios. Y si usted busca a Dios y ve en nosotros, termina entendiendo lo que dijo Pablo: lo que viste, recibiste y oíste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Ese templo, 510 años antes de Cristo, fue destruido por el imperio babilónico, hasta los cimientos. ¿Por qué? Porque era el templo de Salomón, no era el templo de Jehová. ¿Y sabe cómo le llamó el Señor al imperio babilónico? A Nabucodonosor, mi siervo, le dijo. Porque muchas veces Dios se vale de lo que sea necesario o de quien sea necesario, a veces de un propio familiar, para hacerte entrar en razón. De la peor manera. Y no hubo un imperio más cruel y cruento que el imperio babilónico con aquellos que se habían apartado de Dios. Y no hubo hombre más temeroso de hombres de Dios como Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que el propio Nabucodonosor, que dijo: toda nación y lengua sepa que el Dios de Mesac, Sadrach y Abednego es el Dios verdadero. Y quien se queje, quien se burle del Dios de Misael, Ananías y Azarías, su casa será transformada en muladar, su familia será echada al horno de fuego, porque el Dios de ellos es el Dios verdadero. Y sabe que un verdadero avivamiento es, aunque el mundo esté sumido en el más profundo pecado, hay una luz que siempre ilumina y saca las tinieblas. El segundo templo, que es el que el Señor profetizó, fue el templo de Herodes. Luego Herodes, para entrar en comunión con la religión judaizante, construyó tremenda gloria del templo que se llamó el templo de Herodes. La unificación entre el gobierno, la religión, las diferentes doctrinas, el ecumenismo. El Señor le dijo: no quedará piedra sobre piedra de esto. Y 70 años después de Cristo, el emperador Tito hizo una masacre y destruyó todo el templo de Herodes. A partir de ese día hasta el día de la fecha, se siguen congregando en sinagogas. Pero nosotros nos congregamos en edificios. Pero usted siempre tiene que saber que este edificio es el lugar donde podemos estar juntos y en armonía, aprendiendo la palabra del Señor y preparándonos para ir al encuentro de nuestro Dios. Pero el templo del Espíritu Santo es usted. Decirle a que está al lado: sos vos. Y la Biblia dice claramente en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 17: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Estamos a punto de vivir un último y gran avivamiento. ¿Cuántos creen en esto? A ver, diga gloria a Dios. Si lo cree, si no lo cree, espere que nosotros vivamos el avivamiento y a lo mejor lo contagiamos. Porque esa es la idea. La idea no es criticarte a vos que no crees en el avivamiento. La idea es que vos veas el avivamiento a mí y te contagies. ¿Viste cuál es la diferencia? Hoy estamos todos al pendiente: quién habla en lengua, quién no habla en lengua. Ocupate vos de hablar en lengua. Ocupate vos de vivir en santidad. Ocupate vos de cuidar tus oídos.
qué es lo que escuchás. Porque no todos los que están dentro del templo pertenecen a la iglesia de Jesucristo. A veces hay lobos vestidos de oveja dentro de la iglesia que están para llenar los oídos y romper los corazones de los que verdaderamente son niños espirituales. Así que, si es mi hermano, tiene que hablar como Cristo, caminar como Cristo, opinar como Cristo, y si no, yo lo tengo que mirar y decirme: discúlpame, pero apártate de mí, Satanás. Y si se enoja, que se enoje. O mirarlo y decirle: te acabo de descubrir, sos cizaña. Mirá al que está al lado, decirle: a partir de ahora voy a ver de qué color sos. Míralo que está al lado, decirle. Algunos hacen. Estamos a punto de vivir el último avivamiento de la historia. Es el último. Wow. Verdaderamente en mi vida nunca vi tantas señales cumplidas. Al pie de la letra. Cada punto, cada coma, cada tilde. Y hay días que tengo tanto miedo porque se pasa de respeto a tener miedo. Digo: wow, no puede ser tan específica la palabra de Dios. Estamos a punto de vivir ese avivamiento, y ese avivamiento, ¿sabe qué significa? El avivamiento significa un despertar. ¿Y qué pasó con las 10 vírgenes? Tuvieron que despertar. Un avivamiento significa una toma de conciencia. ¡Wow! Isaías tuvo un avivamiento porque dice: yo iba al templo como de costumbre, y de repente cuando llegué al templo, el Señor estaba a la puerta del templo sentado en su trono alto y sublime. ¿Y sabe lo primero que dijo? Estoy muerto, me morí. El sumo sacerdote se tenía que preparar durante todo un año en santidad. Las ropas sacerdotales, el candelero, el incensario, tenía que ser específico en todo lo que hacía para entrar al templo y encontrarse con la Shequina. Y la Shequina estaba dentro del cofre de oro, ni siquiera estaba fuera. Y si el sumo sacerdote no se preparaba, caía muerto. Y había que tirar ganchos y sacarlo, porque no podías entrar adentro y sacarlo, porque te caías muerto vos también. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, el Señor lo primero que quiere enseñarnos es que Él no necesita nuestra ayuda para manifestar su gloria, porque Usa trató de sujetar la gloria de Dios y cayó muerto. Algunos creen que con algunas simulaciones pueden imitar la presencia de Dios, pero es inimitable, porque la presencia de Dios se manifiesta en frutos. ¿Ves ese templo? ¿Ves el templo que hemos construido durante todos estos años? El Señor lo va a derribar, porque Él va a traer un nuevo templo. Ese templo lo va a derribar, porque no ha surtido efecto. Es solo religión, es solo hacer sacrificio. Venía la gente, traía, mataba animales porque había pecado, y bueno, traía un macho cabrío, una tórtola, un palomino, depende para qué era el sacrificio, y se iban con la conciencia limpia hasta que el Señor los miró y le dijo: estoy hasta
hastiado de tanto sacrificio. Pecan y matan un animal, pecan y matan un animal. Entonces el Señor tuvo que mandar un último sacrificio de una vez y para siempre, que es el Cordero de Dios. Y allí en Isaías 61 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Un verdadero avivamiento es una toma de conciencia. Un verdadero avivamiento es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no se ve con palabras. No lo vuelvo a hacer. Un verdadero arrepentimiento se ve con hechos. No necesitas decir nada. Un verdadero avivamiento, cuando el Señor derriba lo que construiste, ese templo será destruido. Y yo lo voy a volver a edificar en 3 días. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un verdadero avivamiento limpia con fuego y quema todo lo que nos sirve. Y eso duele, ¿eh? No sabe cómo duele. Te tira abajo todas las estructuras, todo lo que armaste, todos los conceptos que tenía, todo lo que creías de vos, y de golpe te ves en el espejo y decís: no, yo no sabía que era así. Isaías iba al templo como de costumbre y de golpe vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y ¿sabe lo primero que reconoció? Soy inmundo de labios. Y usted dice: ay, era boca sucia. No, lo que decía no lo vivía. Un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento es tan evidente porque ya no soy el mismo. A veces me duele un poquito el recuerdo de cada vez que mi esposa los mira a ustedes y le cuenta nuestro testimonio y dice: yo a veces lo veo y ya no lo conozco. Y no me siento orgulloso, me siento arrepentido de lo que fui. Pero hay gente que olvida el daño que hizo de un día para el otro y se siente justificado cuando ni siquiera la sangre de Cristo lo ha justificado todavía. ¿Y sabe cómo se le llama eso? Tener la conciencia cauterizada. Eso no es que el Espíritu te haya limpiado, es haber perdido la conciencia, estar ciego en sus delitos y pecados. Hoy estamos en la iglesia del último tiempo y esto va más rápido de lo que yo pensaba, gracias a Dios. Sigo 5 minutos más, me regala 5 minutos más. Allá los chicos me regalan 5 minutos, los veo medio con cara de susto. Termina bien, termina bien. Todo lo que es de Dios termina bien, en serio. Termina bien para los que buscan el bien. La iglesia del último tiempo está representada en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. La iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, el Señor le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Esa es la iglesia que Dios quiere derribar. Una iglesia llena de responsabilidades, de obligaciones. Hoy tengo que ir a cantar. Hoy tengo que ir a predicar. Ay, ¿por qué no va otro? Ay, ¿por qué no? Ay, quiero tomarme el día. Ay. Ay, hay que ir a la iglesia. Porque si no, los pastores. Un verdadero avivamiento es tener sed y hambre y desesperación. Pero el Señor le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Y sabes lo que es perder el primer amor? Es porque estoy en el segundo amor.
¿Cuánto hace que usted no siente desesperación? Séme honesto, ¿cuánto hace que no siente desesperación por buscar a Dios? ¿Cuánto hace que no siente desesperación por venir a la iglesia? Estoy hablando de desesperación. Es como que llegue la hora de la comida y tengo que comer. Es como que no me falte el agua. Que me falte todo menos tu presencia. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto le dice a la iglesia del último tiempo. Pero luego está la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 12 del libro de Apocalipsis, que le dice: retiene la doctrina de Balaam que enseña Balac, rey moabita, y la doctrina de los nicolaitas. Usted dice: me mató, pastor. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Sabe que el rey Balac, un rey moabita, el pueblo de Israel iba por el desierto y de golpe le rodeó los muros de la ciudad? Pero no iban a hacer nada. Iban a comprar para comer y se iban a seguir su viaje. Pero tuvo temor y mandó a llamar a un brujo poderoso que en su tiempo era un profeta. Y le dijo: vení, maldecí a este pueblo. Y cada vez que este hombre maldecía, se secaban los pueblos, morían. Y de repente, cuando quiso maldecir al pueblo de Dios, Dios le dijo: no lo hagas, porque no podés maldecir lo que yo he bendecido. Y de repente subió a maldecir al pueblo de Dios, y de repente este profeta empezó a bendecirlo. Que el Dios de Israel te bendiga, que bendiga tus generaciones. Y Balac dijo: estás loco, te estoy pagando una fortuna para que lo maldiga. No puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Hasta Dios hizo que un burro hablara. Y a veces Dios usa cada burro para que tomemos conciencia. Y aún así somos ciegos, sordos, mudos y un poco locos. Entonces de repente le dice definitivamente: yo no los puedo maldecir. Dios no me deja, me va a destruir. Pero te voy a dar una estrategia. Una estrategia que va a ser muy efectiva. Yo de mi boca no puedo decir nada, pero te voy a decir: hace una cosa. Manda a los jóvenes que lleven alimento, que traten de llevar una vida social con ese pueblo que está ahí abajo. Abre los portales, que tus jovencitas se casen con los jóvenes de Israel, que los jóvenes se casen con tu jovencita, e inclúyelos en tu religión, que adoren a tus dioses, que caigan en adulterio, fornicación, que practiquen tu inmoralidad. Y entonces, al estar en pecado, Dios se apartará de ello. La Biblia dice que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y hoy el mundo está más dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y de a poco lo que sucede fuera empieza a suceder adentro. Adulterio, fornicación, engaños, vicios. Que se conviertan a ti. La Biblia dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni una luz se pone debajo de un almud, sino sobre un lugar alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Nosotros estamos para hacer luz, no para hacer más tiniebla. La doctrina de Balaam, el mundo metiéndose dentro de la iglesia. Pero luego habla de la doctrina de los nicolaitas. Esto se lo dice la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 12. Dice: y retienes la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabe qué decían los nicolaitas? Nosotros buscamos a Dios con el Espíritu.
El cuerpo se muere, se vuelve polvo, va a la tierra. Así que con el cuerpo hagamos lo que se nos dé la gana. Adulteremos, forniquemos, tengamos relaciones homosexuales, hagamos maldad. Total, el cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La Biblia dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y si alguien destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Luego está la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Tiatira le dice, y esto es algo que a veces a los que tenemos esposas que son pastoras, le pegan duro con esto. Y la verdad que a veces me gustaría sentarme a hablar con aquellos que dicen: la mujer calla en la congregación. Porque tengo que decirle el grado de ignorancia que tienen y no han descubierto el verdadero sentido de la palabra de Dios. Y estoy dispuesto a hacer un pasapalabra con cualquiera y va a ver que el Señor nos liberó de la maldición de la ley del pecado. Porque en principio Dios creó al hombre, creó a la mujer, y el hombre vio a la mujer y dijo: esta es carne de mis carnes y hueso de mis huesos, y será llamada varona, porque del varón fue quitada. Pero luego que el hombre cayó en transgresión con Dios y la mujer cayó en transgresión con Dios, la maldición era: y ahora el deseo del hombre estará sobre la mujer, el machismo. Pero cuando volvimos al segundo Adán, la maldición de la ley del pecado se rompió y volvemos en que no hay diferencia entre ella y yo, porque ella es parte de mí y yo soy parte de ella. Pero hay 2 o 3 machirulos que andan diciendo esto. Y hay mucho más, Dice: retienes la doctrina de Jezabel. ¡Ja, ja! Jezabel son esas pastoras que manejan la iglesia. No, señores, no sea ignorante. Esto no se lo digo a usted porque estamos transmitiendo en vivo. Estoy diciéndolo para aquellos que siguen diciendo lo mismo. El espíritu de Jezabel es un espíritu de inmoralidad, idolatría y persecución a los siervos de Dios. Usted no tiene idea de la cantidad de persecución que tenemos nosotros. Usted nos ve que lo abrazamos, lo besamos. Acá a los ancianos algo saben. No todo, porque si no se angustiarían demasiado. Y después que terminamos de abrazar y besar, la crítica, la envidia, el meterse en tu vida pasada, decir: pueden ser pastores, pueden ser esto, en el pasado. ¿Y qué del que está en Cristo? Nueva criatura es, las cosas viejas pasadas. A ver, qué grado de ignorancia, señores, tratar de juzgar a la gente por su pasado, cuando dice: de tus pecados y de tus iniquidades ni me acordaré. Pero Él hace que nosotros no lo olvidemos para no volver a caer en lo mismo. Ojo al piojo. Tiatira capítulo 2 verso 18. El espíritu de Jezabel, un espíritu de inmoralidad que llevaba a la gente a practicar la sexualidad. Un espíritu de idolatría en la adoración a la diosa Diana. Y persecución a los siervos de Dios, como Jezabel persiguió a Elías. Y Elías dijo: Señor, solo yo he quedado profeta de Jehová. Y el Señor le dice: hay 7,000 en Israel. Qué feo cuando uno se siente el único en el mundo. Decirle que está al lado: no sos el único que tenés pruebas, no sos el único que tenés lucha, no sos el único que llorás, pero capaz que sos el único que no buscás a Dios. Porque si buscás a Dios, no se tarda el Señor en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Jezabel lo miró a Elías y le dijo: mañana para esta hora te voy a hacer lo que vos le hiciste a mis profetas. Le cortó la cabeza a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astarte. Los decapitó. Una valentía tremenda. Y una mujer lo amenazó y salió disparando. Decirle que está al lado que no te amenace nadie. Te quieren sacar los trapitos al sol, que los saquen.
como ese evangelista que estaba predicando allí en Rosario y la gloria de Dios estaba cayendo y apareció un borracho y le dice, ¿y vos te hacés el cristiano ahora? Si con vos chupábamos, con vos golpeabas a tu esposa, tus hijos se morían de hambre. Y el evangelista impoluto, así estaba. Escúchenlo. Los que mirarían dirían, este está loco, lo están arruinando y este así. Y cuando termina de hablar, le dice a todos, vio, él es testigo de lo que el diablo hizo conmigo, pero ahora aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, todos alabando a Dios, transformados por el poder de Dios, y ese Dios es el que te presento en esta mañana. ¡Wow! La gloria de Dios llenó ese lugar. Ahora, si tenés algo que ocultar, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, esta es breve, pero necesariamente es breve porque tiene que ser breve. Tiene nombre de que vive y está muerto. ¿Saben los muertos que vemos los domingos nosotros acá en la iglesia? Algunos que han practicado tanto que duermen con los ojos abiertos y cantando. ¿Sí? Usted lo va a ver. Y hacen esto con la boca. No coincide la alabanza. Es más, estamos cantando, levanto mis manos y ellos siguen. Tienen, pero a ver, mirá que está al lado, decirle, permitime con respeto, decirle, permitime con respeto, ¿puedo tomarte el pulso? No, decirle, y tomarle el pulso, a ver, acá mejor, así, apretá la aorta, apretá fuerte, hasta que se le salgan los ojos afuera, no, apretá y si ve que hace así, está vivo. Pero si vos ves que no hay caso, no, nada, gritale esto, decirle, el Señor es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mirá lo que está al lado, decirle, aunque ya estés pálido y largues olor, decirle, yo sabía que al lado mío había un muerto. Tiene nombre de que vives y están muertos. Luego le dice a la iglesia de la Odisea, esa iglesia exitosa, somos la mejor, somos la más famosa, somos la más poderosa. Ojalá Dios nos dé el mejor de los templos, nos dé la mejor de la unción, se sanen 20.000 personas todas las reuniones, haya personas de todas las razones sociales, sea la iglesia más reconocida en la ciudad de La Plata. Pero si en esta iglesia lo único que hay es fama y no hay gloria, no la quiero. No la quiero. Que me falte todo, menos que me falte todo. Y el Señor lo mira a través de Juan y le dice, tú dices. Y sabe que a veces no coincide con lo que decimos de nosotros y de lo que dice Dios. Tú dices que eres rico, que te has enriquecido. Esto está en capítulo 3, verso 4 de Apocalipsis. Tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú eres un desventurado. Wow, te dice que yo soy duro. ¿Sabe lo que significa desventurado? Mirá lo que está al lado, decirle, te voy a decir lo que significa un desventurado. Sos un infeliz. ¿Sabe qué significa desventurado? Infeliz y sin espíritu. Yo le voy a hacer que haga la prueba cuando vaya a saludar ahora a un hermano. No se vaya corriendo, haga esta prueba. Vaya a saludarlo. Yo sé que se va a imitar, porque ya lo puse en aviso. Pero usted va a saludar al hermano. ¿Cómo anda, hermano? No tiene espíritu.
¿Cómo da? Ya hay algunos que ni hablan, en serio. No hablan. Desventurado, miserable. Mirá que está la opción, uy, ahora nos va a pegar con el diezmo. No, ¿sabe lo que significa miserable? Persona que perjudica a los demás para su propio beneficio. Siempre están perjudicando a otro para tratar de subirse arriba de... Pobre, ciego y desnudo. Qué poquito. Eres un Ahora, usted dice, pastor, bueno, está bien. No, pero tiene un contexto. Los de la Odisea, señores, eran riquísimos. Porque era el centro estratégico portuario de Asia. Ahí el tráfico de exportación e importación era brutal. Pero como en la marina, si usted lo va a ver aquí en Berisso o en zonas portuarias, hay que adaptarse a todos los que vienen. Entonces, había marinos que adoraban a la diosa Diana, otros marinos que hacían ocultismo, el otro que buscaba la prostitución, o sea, era un centro diabólico de conformar a los demás. Pero ¿qué tenía la iglesia? Económicamente estaba podrida en plata. Había billetes de todas las nacionalidades, pero Dios le dice, sos un pobre. Ahora Dios le dice, eres un desnudo. Señores, la Odisea era el lugar donde se fabricaban las mejores túnicas y más caras de toda Asia, que se transportaban hasta China, Japón y Corea. Ellos tenían la fábrica textil más importante de la época y Dios le dice, ustedes están desnudos. Y acá viene la otra. La agarra, le dice, y eres ciego. ¿Sabe dónde se inventó el colirio? ¿Sabe dónde comenzó la primer fábrica de colirio? En la Odisea. El Señor le dice, vos tendrás ropa, pero estás desnudo. Vos tendrás colirio, pero estás ciego. Vos tendrás plata, pero es un pobre miserable. Pero siempre hay un remanente. Por eso el avivamiento no empieza con grandes multitudes. Empieza con un corazón contrito y humillado. Empieza con alguien que esté dispuesto a buscar a Dios. Empieza con alguien que no se conforme con lo que tiene, porque sabe que merece mucho más, porque sabe de quién es hijo y porque sabe cuál es su herencia y porque la reclama, porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá, y porque ha logrado la mayoría de edad y el heredero cuando es adulto es poseedor de la herencia del Padre. Y yo soy heredero y coheredero con Cristo. Entonces aparece dentro de todo este lío una iglesia que se llama Esmirna. Esmirna tuvo el primer mártir por causa del Evangelio. Este mártir llamado Policarpo era un hombre de unos 87 años, el pastor de la iglesia de Esmirna. Vinieron los Herodes de aquella época y le dijeron, mira, yo no te voy a molestar, sos un hombre grande, te voy a dejar que sigas con tu congregación, que sigas adorando a tu Dios, pero tenés que prenderme un sahumerio, tenés que prender incienso a mi imagen. Si no, te vamos a matar, te vamos a quemar.
¿Y sabe qué hizo Policarpo? Ya era muy viejecito. Los miró y les dijo: tengo 87 años. Si yo hago lo que ustedes dicen, ¿cuánto más puedo vivir? 4, 5, 6 años. Pero si yo no los obedezco a ustedes y hoy muero en la hoguera, yo voy a vivir para siempre. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad. Policarpo fue quemado en la hoguera. Pero hasta el día de hoy Josefo recuerda una y otra vez esas palabras de Policarpo: ¿cuánto más puedo vivir en la tierra? 3 años, 5, 7. Entregar por 3 años mi fidelidad a Dios, que Él me ofrece una vida eterna juntamente con Él. Un verdadero avivamiento es estar dispuesto a no negociar con el diablo, entregando tu eternidad. Ese es un verdadero avivamiento. Entonces el Señor le dice a Esmirna: yo conozco tus obras. Porque no es fácil aquellos que viven avivamiento, porque somos enemigos del diablo, porque la tenemos frente a frente, nos confrontamos todo el tiempo, nos prueba todo el tiempo, vienen luchas todo el tiempo, tira dardos todo el tiempo. Muchas son las aflicciones del justo. El Señor le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Usted dice, entonces usted dice que un avivamiento me va a hacer pobre económicamente. No, pobreza se refiere: bienaventurados los pobres de espíritu. Es aquel que no levanta una pata, no se mueve sino pedir opinión a Dios. Es como dijo Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Yo no tomo decisiones por mi propia sabiduría, sino que me muevo con las aguas del Espíritu. Porque un verdadero avivamiento, no necesito preguntarle a Él qué hago, qué dejo de hacer, porque dice que Ezequiel se metió 1000 codos y las aguas le llegaron a los tobillos, 1000 codos le llegaron a la rodilla, 1000 codos le llegaron a los lomos, y llegó un momento, dice, que las aguas lo llevaban. Él no necesitaba entrar porque el río lo llevaba. Y cuando estás moviéndote bajo el avivamiento del poder de Dios, Él destruyó tu templo para edificar el lugar de su gloria. Entonces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se hace por inercia, porque los ríos de Dios te llevan. Los ríos de Dios te llevan. ¿A dónde? A algo bueno, agradable y perfecto. A la verdadera voluntad de Dios. Al propósito que Dios ha señalado. Entonces comenzamos a vivir una vida en comunión y en relación. Y Dios deja de ser una visita para quedarse a vivir con nosotros en nuestra casa. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. No temas hacer nada de lo que vas a padecer. Y presta atención, porque viene una palabra profética para alguien aquí. No temas hacer nada de lo que vas a padecer. No temas hacer nada de lo que estás padeciendo, porque tendrás tribulación por 10 días y se termina. Ahora presta atención. Algunos comentaristas dicen que la iglesia de Esmirna estaba siendo tan perseguida por 10 imperios. Fue perseguida, y este era el último, en el que murió Policarpo. Pero todos llegan a una misma conclusión, que es tan literal la palabra de Dios, que Dios les estaba diciendo que ellos tenían que empezar con la cuenta regresiva. Decirle al que está al lado: comenzá a contar conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegó tu bendición.
Mirá que está al lado, decirle: lo que venís esperando, lo que venís llorando, lo que venís a pesar de que estás sufriendo y te mantenés firme, el Señor te dice: en 10 días llega tu milagro. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y por último, y esto lo voy a leer, y con esto terminamos. Apocalipsis, capítulo 3, verso 7. Si usted tiene su Biblia, ábrala y léalo conmigo. Apocalipsis 3, 7. Mire si no vale la pena derribar tu viejo templo y Él va a edificar en 3 días. En 3 días estuvo la resurrección de Cristo. Nuestro templo fue edificado en su resurrección. 3 días simboliza que nuestro templo está sentado sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y 3 días simboliza que a partir de este momento, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son guardados irreprensibles para la venida del Señor. Terrible, ¿no? Es impresionante. A mí me fascina recibir palabra. Mire lo que dice. Subime el fondo musical, poneme un fondo musical poderoso, porque esto vale la pena escucharlo. Filadelfia significa amor fraternal. Esta ciudad fue edificada en honor de un hermano a otro hermano, emperadores. Pero en esencia la palabra Filadelfia significa amor fraternal. Y en definitiva es uno de los requisitos que el Señor Padre puso, y es: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos unos, para que el mundo crea. Y dice así la palabra del Señor a esta iglesia, que es ese pequeño remanente que va a experimentar ese avivamiento que viene de parte de Dios. Ese que estuvo dispuesto a que Dios tirara su viejo templo. Y hoy yo sé que ese pequeño remanente está en pie, porque como les decía ahora, ese remanente va a pasar y está pasando por principio de dolores. Ese remanente, en algún momento que el Señor así determinado, en un abrir y cerrar de ojo, los cielos se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que creímos ascenderemos para encontrarnos con Él en el aire. Pero ese pequeño remanente, para que no se duerma como las imprudentes, tiene que saber lo que va a suceder en la tribulación y lo que va a suceder en la gran tribulación, para que no baje la guardia. Porque esto no es un cuento. Hoy usted cree que está sufriendo, usted no tiene idea lo que va a suceder. Pero el Señor te dice, como remanente en Cristo, como que aquel que edificó su casa sobre la roca, como aquel que es templo del Espíritu Santo, y ya no es ese templo que el Señor derribó, porque su casa tiene que ser casa de oración, no cueva de ladrones. Ni nosotros ladrones, ni usted ladrón. Por eso dice la Biblia: si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Y hoy Él está dispuesto a tirar todo lo que edificaste. Pero a la iglesia de Filadelfia, de la misma manera que Esmirna, ese pequeño remanente, el Señor le dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí
He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero para que usted tenga en claro esto, mire lo que sucede después de este despertar de un pequeño remanente. Y saben, la iglesia que el Señor conoció sus obras fueron destruidas. Solamente quedaron los pórticos. Hasta el día de hoy se ven los pórticos, pero iglesias que desaparecieron. Pero el Señor a esta iglesia de Filadelfia y de Esmirna le dice lo siguiente: después de esto, ¿después de qué? ¿Después de la apostasía o después del avivamiento? Depende de usted. Si usted desea extinguirse en apostasía, la Biblia dice: el que es inmundo sea más inmundo, el que es santo santifíquese más. Después de esto, después de la Odisea, Esmirna, Filadelfia, Tiatira, Sardis, dice: y después de esto miré. ¿Y qué pasó? Viene lo que tanto anhelamos. He aquí una puerta abierta, capítulo 4, en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono 24 tronos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y aquí estamos, la iglesia, delante de Dios. Esos 24 ancianos se refiere a los que creyeron sin ver del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles que representan a la iglesia de este tiempo, los 24 ancianos. Dice: y todos estaban con coronas de oro, las que sacándosela las pusieron a los pies del que está sentado en el trono. Señores, viene un avivamiento. Pero primero el Señor tiene que derribar ese templo inmundo que hemos construido. ¿Por qué? No queda tiempo. Estamos en la cuenta regresiva. Y quiero profetizar algo. Comienza juicio de Dios sobre la casa de Dios. No se sorprenda. Cosas van a quedar en evidencia.
personas, Dios les ha dado tiempo que se arrepientan y no quisieron arrepentirse. Personas hablan del cuerpo de Cristo, de la iglesia, impunemente y creen que no hay juicio. Y el Señor les dice: yo te he dado tiempo que te arrepientas y no quisiste arrepentirte. Y es inminente que viene un tiempo en que el juicio de Dios comienza por la casa, porque al no haber tiempo, Dios está preparando 5 vírgenes que están llenando sus lámparas de aceite para este último avivamiento. Póngase de pie y si usted cree ser parte de ese avivamiento, dele un fuerte aplauso a Cristo, por favor.